Bienvenidos nuevamente, estamos dando inicio al Masterclass. Quería hacer una breve presentación acerca de nuestra organización. Nosotros somos el Instituto para la Calidad, que es una unidad de la Universidad Católica que se dedica a lo que es formación continua, capacitación in-house y consultoría. Nuestra propuesta permite integrar temas de gestión de proyectos, mejora de procesos, sistemas de calidad, desarrollo organizacional y temas afines. Trabajamos con la modalidad presencial y online, promoviendo este aprendizaje autónomo y la construcción cooperativa del conocimiento. Contamos también con esta certificación que nos respalda, que es la ISO 9001, y la acreditación de IACEP, que asegura la formación por competencias. Quiero dar la bienvenida y para presentar también a la especialista, la profesora Paola Pastor Podestá. Ella es ingeniera en industrias alimentarias de la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Cuenta también con una maestría en nutrición pública por la misma universidad. Es MBA por la Universidad de Piura, con la especialización en dirección de proyectos y habilidades directivas, PMP. Es auditor líder, ISO 9001-2015, y cuenta con una especialización en neurociencias aplicada al liderazgo. Cuenta también con 18 años de experiencia en gestión de la calidad en grandes corporaciones, liderando equipos responsables de aseguramiento de calidad, inocuidad alimentaria, control de calidad, validación de procesos productivos y de nuevos productos, sistemas integrados de gestión, control estratégico de procesos, transformación digital, manejo de crisis, sustentabilidad, planeamiento, control y proyectos de mejora. Bien, dejo de la presentación, dejo de compartir, profesora, para que usted pueda... Bueno, gracias Milena, un gusto. Tenemos dos participantes ahorita, ¿no? Sí, Bueno, igual yo creo que se van a seguir uniendo seguir probablemente. viendo. Ujú. Ok, pero vamos empezando. Ujú. Ya estamos con 7 y 2. A ver, buenos días, buenas tardes, Ujú. señores, un gran gusto saludarlos y compartir con ustedes esta masterclass. He preparado con mucho cariño esta presentación para ustedes. He tratado de hacer una presentación bastante fluida, como para que se entiendan bien los conceptos de análisis de peligro y los dos niveles de categorización que tenemos dentro de esta metodología del HACCP, ¿no? La categorización de los peligros y de las medidas de control, ¿no? Entonces, en ese sentido, he elaborado este temario que tiene 4 puntos. El primero, vamos a ver algunos conceptos importantes que debemos de considerar antes de poder iniciar un HACCP. Como segundo punto, vamos a ver el control de peligros del HACCP según la ISO 22000, la versión 2018. Luego el control de peligros, pero vamos a ver ahí la categorización de los peligros, cómo se categorizan, y luego también el control de peligros, pero ahora la categorización de las medidas de control, ¿no? Los puntos más neurálgicos dentro de esta presentación son el 3 y el 4, la categorización de peligros y de las medidas de control. A ver, vamos a ver como conceptos importantes qué cosa es HACCP, ¿no? Entonces, HACCP es el análisis de peligros y puntos críticos de control, que es un instrumento. Entonces, aquí yo he resaltado en verdecito algunos conceptos de peligros. Vamos a ver cuáles son los tipos de peligros. Estos peligros deben de tener también unos niveles máximos tolerables, ¿no? Y establece sistemas de control. Y cuando nos dice que establece sistemas de control, ya nos está hablando acerca de las medidas de control. Y estas medidas de control se centran en la prevención. Entonces estamos hablando de un sistema que evalúa peligros, tiene medidas de control y que es preventivo, ¿no? Y es preventivo para poder asegurar un producto final que sea inocuo, ¿no? Entonces se basa en la prevención y no en un ensayo final del producto, ¿no? Que si es que nos basásemos solamente en el ensayo final del producto, no sería pues representativo, sería bastante costoso, ¿no? No podríamos aplicar un método de muestreo, ¿no? Entonces, ahí es donde el HACCP también tiene importancia, ¿no?
Asimismo, el HACCP tiene fundamentos científicos. ¿Eso qué quiere decir? Que en el momento que nosotros evaluamos los peligros y establecemos también los límites o los rangos que debemos de considerar en esos peligros, estos rangos, estos peligros tienen ya una comprobación científica, ¿no? Y es de carácter sistemático. ¿Qué quiere decir? Que existe una metodología para poder hacer un plan HACCP, ¿no? Entonces, dentro del Instituto para la Calidad, pues enseñamos también esta metodología, que ahora la vamos a ver también acá, ¿no? Y bueno, de eso se trata pues el sistema HACCP, ¿no? Es un instrumento que evalúa peligros, que vamos a ver qué tipos de peligros tenemos, y se centra en establecer medidas de control para prevenirlos, ¿no? O reducirlos hasta niveles aceptables, tiene fundamento científico y tiene carácter sistemático, que quiere decir que sigue una metodología. Es un peligro, es un agente físico, químico o biológico que puede causar un efecto adverso en la salud. Quiere decir que nos podría causar daño, ¿no? En ese sentido, tenemos los peligros físicos, por ejemplo, los fragmentos de vidrio, metal, madera, deben de tener la característica de que nos puedan atragantar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si es que vemos un pedazo de silicona de repente dentro de un producto, ¿no? Ese no necesariamente es un peligro físico porque no tiene la característica de que sea un peligro, un elemento físico que pueda atragantar, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, en el caso de los peligros físicos, nosotros tenemos, dentro ya de la industria alimentaria, se acepta de que peligro físico es aquel elemento asiforme que nos puede causar un daño y que tenga una medida de más o igual a 7 milímetros. Cuando hablamos de peligros químicos, estamos hablando de los pesticidas, herbicidas, antibióticos, lubricantes, tintas, desinfectantes que podrían contaminar el producto, ¿no? Para esto, por ejemplo, en el caso de pesticidas, herbicidas, ya existe legislación dentro de DIGESA. DIGESA toma los conceptos del Códex y ampliamente ya también está cuáles son los pesticidas, herbicidas prohibidos y cuáles son también los rangos que podrían ser permitidos dentro de aquel conjunto que es permitido, ¿no? En el caso, pues, de lubricantes, se pide dentro de la industria alimentaria que sean lubricantes sanitarios, ¿no? Tintas también, que no vaya a haber una transferencia hacia el producto, ¿no? Y de todas maneras, pues también existen tintas designadas pues para la industria alimentaria, y en el caso de desinfectantes, pues esto podría ocurrir si es que hay alguna mala práctica de limpieza, no se limpió bien o una concentración desinfectante superior a que podría ocasionar un peligro. En el caso de biológicos son las bacterias, virus, parásitos, que son patógenos, ¿no? Entonces, muchas veces, y estos cuáles incluyen la Escherichia coli, la salmonella, la shigella, ¿no? El virus como la hepatitis, ¿no? Los parásitos como las tenias, que son patógenos, ¿no? No, en el caso de bacterias, por ejemplo, u hongos también, los que son, disculpen, de deterioro del producto no son los que se consideran como peligros biológicos, son los patógenos los que consideramos peligros biológicos en esta parte de cómo clasificamos el peligro, ¿no? Adicionalmente, BRC también pide que los califiquemos como alérgenos, ¿no? Como contaminación malintencionada, fraude radiológica, ¿no? En el caso de alérgenos y radiológicos, yo suelo colocarlos como peligros químicos. Es cuestión de metodología nada más. BRC pide que los coloquemos por separado. En todo caso, si es que alguien está dentro de un esquema de certificación de la BRC, es así como los debe de clasificar. Además de estos tres, tiene que clasificar como alérgeno, contaminación malintencionada, fraude y radiológico. En el caso de la contaminación malintencionada y fraude, nosotros también debemos de tener un plan de food defense y de food fraud, ¿no? Que son contaminaciones intencionadas. En HACCP normalmente lo que vemos son contaminaciones no intencionadas, pero como les comento, son metodologías. BRC también pide que sea descrito dentro del plan HACCP.
a ver, como pasamos ya al punto 2, para ver el control de peligros, según la ISO 22000 en la versión 2018. No sé si es que al final creo que hacen las preguntas, ¿no, Milena? Sí, sí, al finalizar vamos a tener un espacio Al, para las preguntas. al finalizar, ok. Igual pueden registrarlas en el chat desde ahora, ¿no? Ok, ya. Cuando hablamos ahora, pasamos de peligro, vamos a ver este esquemita que está dentro de una guía de la FCC 22000, ustedes se la pueden bajar de internet, ¿no? Que habla acerca de cómo controlamos los peligros según el HACCP, controlamos el peligro según la ISO 22000. Incentivos que están basados en buenas prácticas de manufactura, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el curso que yo dicto, que es el curso del HACCP, hay un chart que a mí me gusta bastante, que es un puente, ¿no? Donde el puente por sí es el HACCP y ponen los soportes como que son los programas prerequisitos. Entonces, los programas prerequisitos es lo mínimo que debemos de contar dentro de una planta y son el soporte de un sistema HACCP, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, en BRC tenemos en el 2.2 los programas prerequisitos que ahí van a ver todo el códex alimentarios, lo colocan así, y en el caso del esquema de certificación FCC 22000, tenemos la 22002, que es una norma que es una ISO que es técnica, que te habla acerca de qué debes de considerar para los programas prerequisitos dentro de una industria de alimentos. Adicionalmente, el FCC 22000 también tiene unos requisitos adicionales, ¿no? Por ejemplo, compras, ¿no? Yo he visto bastante, ahí hay bastante trabajo en compras referente a estos programas prerequisitos, compras, proveedores, etcétera, principalmente ahí, ¿no? Y bueno, en la ISO 22000, en la norma de gestión de 2018, en el 8.2 también nos habla de programas prerequisitos. Entonces, vemos dentro de la Global Food Safety Initiative, que tiene varias normas, ¿no? Acá dentro de la especialización dictamos BRC y FCC 22000, ambas tienen programas prerequisitos, ¿no? La BRC, como les comentaba, bastante orientada al Códex Alimentarios, ¿no? Y la ISO 22002 pues ha desarrollado su propia guía, ¿no? Ambas la verdad que son muy buenas, bastante similares en este sentido. Y los programas prerequisitos es lo mínimo que nosotros debemos de tener dentro de la planta, ¿no? Y están basadas pues en las prácticas de manufactura, yo diría también en control de plagas, en mantenimiento para la inocuidad alimentaria y las prácticas operativas. Normalmente esos son los 4 conjuntos que tenemos dentro de los programas prerequisitos, que nos podría decir un esquema de certificación BRC o un esquema de certificación FCC 22000. Bueno, continuamos. En el 8.51 nos habla acerca de los pasos preliminares para el análisis de peligros. Y aquí vemos el esquema de los 12 pasos, ¿no? Estos 12 pasos son los sugeridos por Códex Alimentarios para poder implementar un sistema HACCP. Estos 12 pasos están bastante bien expresados dentro de la BRC, y es el que usualmente usamos dentro de la industria de alimentos. Siempre he usado este esquema, y creo que todos también los que implementamos el HACCP, ¿no? Estos 12 pasos son los que también enseñamos dentro del curso de HACCP. Yo dicto ese curso, entonces ahí podemos desarrollar desarrollamos los 12 pasos de manera más detallada, ¿no? Entonces aquí lo vamos a hacer una mirada bastante superficial, vamos de repente a puntualizar algunos temas, ¿no? Importantes. Cuando hablamos de pasos previos, hablamos de los pasos del 1 al 5, porque del paso del 6 al 12 ya son los 7 principios del sistema HACCP, ¿no? Entonces, los pasos preliminares son del 1 al 5,
el primer paso, la formación del equipo HACCP, que tiene que ser un equipo multidisciplinario. ¿Y por qué tiene que ser un equipo multidisciplinario? Porque cada uno dentro del criterio que tiene aporta al sistema HACCP, ¿no? Normalmente los de calidad somos los que lideramos el sistema, tenemos de repente el criterio científico, pero el criterio práctico que dentro de la planta, muchas veces la gente de producción de mantenimiento también la tiene, ¿no? Entonces, es importante dentro de este equipo que haya gente de producción, de mantenimiento, de compras, ¿no? De almacenes, ¿no? Y por supuesto la gente de calidad. Enriquece realmente tener un equipo multidisciplinario, también lo pide la metodología. Bueno, y hablando de eso, ¿no? Como les decía yo en el primer chart, es de carácter sistemático. Entonces aquí ya vamos viendo cómo es que existe una metodología para implementar el HACCP, ¿no? Y aquí estamos plasmándolo dentro de los 12 pasos. El otro paso preliminar es la descripción del producto, ¿no? Y en esta descripción del producto, principalmente hay varios requisitos de la descripción del producto, pero principalmente aquí mencionamos los ingredientes, los orígenes del ingrediente, las características físico-químicas, microbiológicas del producto, ¿no? Cuál ha sido el tratamiento que ha recibido el producto, ¿no? Y aquí de repente podemos decir, es congelado, es frito, es pasteurizado. Ahí es donde tenemos que poner el tratamiento que nosotros consideramos importante dentro de la elaboración del producto. Aunque no sea un tratamiento diseñado para eliminar un peligro, pero sí de alguna forma contribuye. Entonces ahí es donde lo tenemos que mencionar, ¿no? Luego, como paso 3, tenemos la descripción del uso previsto del producto, y es lo que es la intención del uso del producto, ¿no? ¿Cómo es que se usa el producto, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una sopa instantánea, ¿no? Entonces, la intención de uso del producto es, abro la sopa, ¿no? Y en agua hirviendo, echo el fideo, espero 5 minutos y después le echo el sazonador. Y de ahí lo apago. Por ejemplo, esa es la intención prevista del producto, ¿no? Si es que hablamos, por ejemplo, de bebidas gaseosas, ¿no? Entonces, la intención de uso previsto del producto es que yo me compro la bebida, la destapo, la sirvo en un vaso y me la tomo, ¿no? En el caso de FCC 22000, también te pide el uso no previsto, pero razonablemente esperado, ¿no? Con la finalidad de que, si es que, de identificar si es que ese uso no previsto, pero razonablemente esperado, podría originar algún peligro que deberíamos de considerar. Por ejemplo, si es que yo sigo con la misma, con el mismo ejemplo de la bebida gaseosa, ¿no? El uso previsto es que la destapo, me la sirvo y la bebo, ¿no? Me la tomo. En un uso no previsto, pero razonablemente esperado, por ejemplo, en las bebidas gaseosas, es que a veces se combinan con cerveza. Hay gente que le gusta estas colas negras con cerveza, ¿no? Y se la toman. Es un uso no previsto, pero que sí se sabe que se usa, que así es como se toma. Entonces ahí el equipo HACCP tiene que determinar si es que ese uso no previsto, pero razonablemente esperado, hay un peligro para la inocuidad alimentaria que deba de considerar. Otro paso previo es la elaboración del diagrama de flujo, y es importantísima la elaboración del diagrama de flujo porque es la descripción gráfica de todo el proceso, ¿no? Entonces aquí este diagrama de flujo tiene que estar lo más detallado posible, y tiene que considerar todas las entradas y salidas, ¿no? Y si es que estamos hablando de FCC 22000, habla de las entradas y salidas de insumos, de materiales, de utilities. Por ejemplo, si yo le pongo en las industrias, por ejemplo, de snacks, es muy común colocar, en el momento del envasado, se le coloca nitrógeno a la bolsa para que desplace el oxígeno en el espacio de cabeza de la bolsita de snack, ¿no? Entonces eso también tiene que estar considerado, ¿no? Si es que hay algún desperdicio
también se tiene que considerar dentro del diagrama de flujo, ¿no? Puedo yo poner sunchos en el caso de que estoy paletizando mi producto y de repente me salen residuos de sunchos. Es importante verlo porque esa descripción gráfica me va a poder identificar si es que eso en algún momento puede ser un peligro, ¿no? Luego hay que confirmar el diagrama de flujo in situ, ¿no? Entonces yo tengo esa representación gráfica que adicionalmente tiene que haber una descripción también de cada etapa. Voy a revisar si es que in situ es realmente lo que me dice el diagrama de flujo, ¿no? Entonces el equipo HACCP va y confirma in situ el diagrama de flujo. Bueno, continuando con la exposición, vamos a ver, ya vamos a empezar a una de las partes neurálgicas de la exposición, y vamos a empezar con el primer nivel de categorización o de calificación dentro del esquema FCC 22000, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el 8.522 nos habla acerca de la identificación de peligros y determinación de niveles aceptables y de evaluación de peligros, ¿no? Entonces, cuando identificamos los peligros, ya hemos visto en unos charts anteriores de que identificamos los peligros de acuerdo a si son físicos, químicos o biológicos, ¿no? Según BRC, existen otras categorías adicionales, pero en realidad esos son los tres grandes conjuntos, ¿no? Y los niveles aceptables, como también les había comentado, por ejemplo, en el caso de los peligros físicos, aceptable es una partícula, elementos físicos que sean menores que 7 milímetros. Y en el caso de químicos, que sean dentro de la normatividad de DIGESA, existe ya normatividad de plaguicidas, herbicidas, ¿no? Prohibidos, y los que son permitidos, cuánto se puede tener como máximo, ¿no? En las tintas también, ¿no? No deben de migrar, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí determinamos, identificamos los peligros, son físicos, químicos o biológicos, y determinamos los niveles aceptables. En el caso de biológicos, los patógenos tiene que haber ausencia, ¿no? Como ya habíamos visto en la diapositiva anterior, cuando nosotros hablamos de peligros biológicos, deben ser aquellos que son patógenos, ¿no? Por ejemplo, un microorganismo de descomposición no está considerado como un peligro, ¿no? Hongos, mohos, levaduras, ¿no? No están considerados como peligros biológicos dentro de esta calificación. ¿Por qué? Porque estos microorganismos de deterioro no es que te vayan a causar daño, es más, son perceptibles, ¿no? Si uno originan olores a alcohol, o de repente también la textura del alimento cambia, entonces también inclusive hace el alimento incomible, ¿no? En cambio, los patógenos tienen la característica de que tú no los sientes, te los ingieres el alimento con el patógeno y te vas a enfermar, ¿no? Son como que silenciosos, ¿no? Entonces, en ese sentido es que está este capítulo, este requisito, la identificación de peligros y determinación de niveles aceptables. Luego viene la evaluación del peligro, y los peligros se evalúan de acuerdo a criterios. La norma te pide que tienes que identificar la gravedad y la probabilidad, ¿no? ¿Y qué propósito tiene de calificarlos en función a la gravedad y la probabilidad? Es de determinar la significancia. Entonces aquí ya podemos ver de que vamos a tener peligros que son significativos y peligros que son no significativos. Entonces aquí vamos a desarrollar un poquito más este tema, ¿no? Aquí tengo este talerito, ¿no? De clasificación según la probabilidad y según la gravedad. Es la que normalmente se utiliza. Pueden utilizar ustedes la metodología que ustedes deseen, ¿no? Siempre y cuando tengan estos criterios, gravedad y probabilidad. Esta es la que normalmente se usa, que es una adaptada del Codex Alimentarius, ¿no? Entonces, esta probabilidad, por ejemplo, va desde insignificante, que no ocurre, hasta alta, que ocurre una cantidad de veces en un tiempo definido, ¿no? Y la gravedad de las consecuencias es cuál es el impacto dentro de la salud del consumidor, que puede ser desde insignificante hasta que de repente me puede causar un daño mayor, ¿no? Puede causar una enfermedad crónica o la muerte, inclusive si es que estamos hablando de, por ejemplo, la toxina del clostridium botulinum, o si es que hablamos de repente de un alérgeno
de una contaminación por alérgenos, y hay personas que son intolerantes a los alérgenos, y ha habido casos de gente que muere porque se ha comido un alimento contaminado. Entonces, ahí es donde se ve la gravedad. Y en función de la probabilidad y la gravedad es que se define cuáles van a ser significativos. En esta metodología, ¿no?, que es la que normalmente se usa, estos son considerados satisfactorios y estos son considerados medios. Entonces, estos son peligros no significativos, así es como se clasifica. Y los que son considerados mayores o críticos son peligros significativos. Entonces, aquí vemos ya dentro de la primera categorización del peligro, ¿no? Cómo categorizamos inicialmente el peligro, utilizando el criterio de gravedad y probabilidad, vamos a determinar si es que el peligro es significativo o es no significativo. Ejemplo, ¿no? Tenemos aquí 12... Aló, Milena. Sí, profesora. Había parecido estar todo en estática. Sí, no sé si es que estaba hablando y la gente me escuchaba o no. No, sí, hace solamente un segundo es que ha pasado. Ahorita sí Ya. puede compartir nuevamente su pantalla. Ya, ok, gracias. Ujú. Entonces, acá, por ejemplo, el nivel aceptable siempre va a ser la ausencia del patógeno, ¿no? Entonces, este equipo HACCP ha considerado de que la probabilidad de que haya una contaminación por estos patógenos en la recepción y almacenamiento de material de empaque es baja. Es baja porque el material de empaque está cubierto, se han implementado las buenas prácticas de manufactura, ¿no? Por ejemplo. Y la gravedad para la salud también lo han determinado como que es bajo. ¿Por qué? Porque la superficie del empaque no es un sustrato rico para el desarrollo microbiano, ¿no? Si es que ocurriese, o sea, así es como lo han considerado este equipo HACCP, y la significancia le han puesto como mediano, y peligro significativo dicen que no es, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un peligro que es contaminación por Escherichia coli por coliformes totales, no es significativo. En el envasado pesado, por ejemplo, que es su etapa número 16, han considerado una contaminación con materia extraña metálica, ¿no? Y la cantidad o nivel aceptable es de 7 milímetros, menor a 7 milímetros. La probabilidad que ellos han visto es mediana, ¿no? Porque se puede desprender pernos, se puede, Perdón, no es... profesora, quería Sí. avisarle que la presentación no se está visualizando, si puede, por favor, compartirla. Ok. Ujú. Perfecto. Ok, aquí a ver, retorno entonces. Por Sí, ejemplo, bueno. yo tengo un peligro aquí, una etapa recepción y almacenamiento de empaque, donde veo de que el peligro, este equipo HACCP ha considerado que es la contaminación por Escherichia coli coliformes totales, la cantidad de niveles aceptables es la ausencia, y este equipo ha considerado que la probabilidad de que ocurra es bajo, ¿no? Porque están implementadas las BPM, porque el material de empaque también está cubierto, ¿no? Y la gravedad de que ocurra también es bajo porque pues el material de empaque no es un material rico, no es un sustrato microbiano donde se puedan desarrollar los patógenos, por ejemplo, ¿no? Entonces,
Dentro de la metodología de este talerito que ya habíamos visto, ¿no? Esto sale como medio y me va a salir como peligro no significativo, ¿no? Luego, si es que estamos hablando de una etapa de envasado pesado, que es la etapa 16, han determinado que hay un peligro físico, contaminación por materia extraña metálica, y me dicen que el nivel aceptable es menor de 7 milímetros. Han considerado que la probabilidad es media, porque seguramente ha ocurrido de que un perno se ha salido, ¿no? O que puede haber algún roce metal-metal que pueda desprender una partícula mayor a 7 milímetros, lo han considerado así. Entonces, y ven de que la gravedad para la salud es alta, porque si ocurriese, pues realmente va a haber un daño al consumidor. Entonces, dentro de esta evaluación que hace el equipo, lo ha considerado mayor y lo ha considerado como que sí es un peligro significativo, ¿no? Entonces, aquí vemos dos cosas que quiero resaltar. La primera es que aquí ya vemos la primera categorización o el primer nivel de calificación que tenemos, que es si es que el peligro es significativo o no significativo. Y lo segundo es que estas calificaciones deben de tener una metodología y debe ser aplicada por el equipo HACCP, ¿no? Entonces, el equipo de inocuidad es el que determina esto, ¿no? Dentro del criterio del equipo de inocuidad, ¿no? Entonces, si por ejemplo viniese un auditor, que a veces pasa, ¿no? Que considera él otra cosa, tienen ustedes que sustentar su criterio como equipo de inocuidad, ¿ok? Entonces, aquí ya hemos visto la evaluación, la identificación de los peligros, los hemos identificado, estamos viendo un físico y un biológico, y los hemos evaluado, ¿no? Según esta metodología que la norma me pide, tanto la probabilidad como la gravedad. Esta metodología es una que normalmente se usa. Pueden utilizar otras siempre y cuando utilicen los criterios de probabilidad y gravedad, y ya han calificado el peligro como si fuera significativo y no significativo. ¿Ok? Ya abordamos el primer nivel. Vamos ahora al segundo nivel, que es la selección y categorización de las medidas de control, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la selección y categorización de las medidas de control, aquí vamos a ver dos conceptos. El concepto del punto crítico de control y de los programas prerequisitos operacionales, ¿no? Entonces, aquí, ¿cómo se evalúa? Se evalúa la severidad y la probabilidad de que falle la medida de control. Es decir, ¿cuál es el impacto de que falle la medida de control? O sea, falla esa medida de control, ¿cuál va a ser el impacto a la salud? ¿Y cuán probable es que falle esa medida de control? Y además también vemos la viabilidad de detección. Entonces, estos tres conceptos son importantísimos que los tengamos en cuenta dentro de este segundo nivel de calificación del control de peligros, ¿no? ¿Cuál es el impacto? Que es la severidad de que falle la medida de control. ¿Cuán probable es que falle la medida de control? ¿Y cuán viable es la detección? Acuérdense siempre de eso, la severidad, la probabilidad y la viabilidad. Con esos tres conceptos es que vamos a poder identificar si es que lo vamos a tratar dentro de un plan de HACCP o dentro de un plan de PPR-OPS. Ok, vamos a ver un poco más acerca de esto. Por ejemplo, nos vamos al peligro significativo. ¿Ya? Un tema que me estaba olvidando. Cuando el peligro es no significativo, cuando el peligro es no significativo, nosotros tratamos estos peligros no significativos a través de programas prerequisitos operacionales. O sea, la medida de control identificada para poder controlar este peligro van a ser los programas prerequisitos operacionales, que son los que estábamos viendo, que establece BRC, que establece la ISO 22002, y los requisitos adicionales del FCC, por ejemplo, ¿no? Si es que el peligro es significativo, recién ahí vamos a evaluar vamos a hacer la categorización de las medidas de control. Quiere decir de que los peligros no significativos simplemente los tratamos como programas prerequisitos. No vamos a hacer una evaluación de medidas de control. Con peligros que sí son significativos, recién vamos a hacer esa evaluación de medidas de control, en donde tenemos que tener estos tres conceptos bastante claros. La severidad, la probabilidad y la viabilidad. La severidad y la probabilidad de la falla de la medida de control y la viabilidad. Vamos a explicar un poquito más estos conceptos con el siguiente ejemplo.
teníamos un peligro significativo. ¿Se acuerdan que era el peligro físico? ¿No? Es una contaminación por materia extraña, ¿no? En el envasado pesado, el nivel aceptable es menor a 7 milímetros y, de acuerdo a nuestra evaluación, salió sí significativo. Como salió sí significativo, tenemos ahora que categorizar las medidas de control. ¿Qué vamos a ver? Nos vamos a imaginar dos casos, ¿no? De que ese peligro yo lo vaya a controlar a través de un imán que tiene una cantidad de gausses, por ejemplo, imagínense que tiene 7500 gausses, o de un detector de metales, que son estos detectores que se testean con estas bolitas o estos testers que se pasan, estos patrones que se pasan de acero inoxidable, de fierro y de otros metales, ¿no? Diferentes al fierro. Si usásemos solamente el árbol de decisiones, que es el procedimiento tradicional, el que no considera esta segunda calificación de medidas de control, si usásemos solamente ese árbol de decisiones, digamos en la pregunta 1, que nos dicen, ¿no? ¿Existen medidas de control? Pues sí, existe un imán, si es que estamos en una planta que tiene el envasado pesado con un imán. Y si estamos en una planta que tiene detectores de metales, ¿existen medidas de detector? Sí, mi detector de metales, ¿no? Que me identifica fierro, acero inoxidable y otros metales. Pasaríamos a la pregunta 2, dentro del árbol de decisiones. ¿Está esta etapa diseñada para eliminar el peligro hasta un nivel aceptable? Entonces, ¿el imán está diseñado para reducir la materia extraña metálica? Pues sí, porque lo atrapa. ¿El detector de metal está diseñado para eliminar el peligro, también la materia extraña metálica? También. Sí. Si usásemos solamente el árbol de decisiones, tendríamos como conclusión que los dos son PCCs. ¿Ok? La ISO 22000 te da el otro concepto que es del programa prerequisito operacional, donde vas a seleccionar y categorizar esta medida de control, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver cómo sería dentro de un esquema FCC 22000. ¿No? Por ejemplo, aquí vamos a ver algunas características del PCC y del PPROP, que creo que las he puesto, las he puesto al revés. Disculpen, voy a... Ya, ahora sí está bien. Ok. Si es que hablamos, ahora, una de las cosas que tienen que tener en cuenta, a pesar de que estamos hablando del 8542, me voy a abrir de pronto para otros dos requisitos más. La norma se lee en conjunto, ¿qué quiere decir? Que todos los requisitos tienen que ver. Entonces aquí vamos a abordar otros requisitos que nos va a ser útiles para poder identificar un poquito más qué cosa es un PCC y qué cosa es un PPROP, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un PCC, estamos hablando de una etapa de proceso. En cambio, si estamos hablando de un PPROP, estamos hablando de una medida de control o una contaminación o una combinación de medidas de control. Ambos tienen como puntos comunes que se refieren a peligros significativos, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Nuevamente, si hay un peligro no significativo, no va a ser ni PCC ni PPROP. Esos no entran tampoco en una categorización de medidas de control. Los que son no significativos se controlan a través de programas prerequisitos, pero los que sí son significativos se controlan a través de PCCs o de programas prerequisitos operacionales. El PCC es una etapa, el programa prerequisito operacional es una medida de control. Ambos están relacionados a peligros significativos y eso es lo que tienen en común. Peligro significativo, entonces ahí voy a ver, lo voy a abordar como PCC, lo voy a abordar como PPROP. Luego, en el 8542, que es el requisito que estamos abordando, habla acerca de la determinación de límites críticos y criterios de acción. Si es que estamos hablando de un PCC, están hablando de límites críticos, y estos deben de ser medibles. Entonces, si es que estamos hablando de un PCC,
los límites críticos, estamos hablando de límites críticos que deben ser medibles. En cambio, si estamos hablando de un PPROP, estamos hablando de criterios de acción, y estos pueden ser medibles, pero también es posible que sean observables, ¿no? Por ejemplo, si es que regresamos a nuestro ejemplo de la contaminación por partículas físicas ferrosas, si es que estamos hablando de que lo vamos a controlar a través de un imán, estos son observables, ¿no? Porque lo que podríamos decir es imán limpio al inicio del turno, imán no saturado, son observables. Pero si hablamos de un detector de metales que pasan patrones, ¿no? De una cantidad de milímetros en cada uno de los testers, ¿no? Esos ya son medibles, ¿no? O sea, y estos pues, a ver, creo que es 1 milímetro en fierro, 2 milímetros en acero inoxidable y 2 milímetros también en otros metales. O sea, depende del nivel de detección del detector de metales, pero más o menos ahí, ¿no? Entonces, sí es medible, ¿no? Y es más, lo puedes testear cada hora, ¿no? Entonces, ahí se van diferenciando un poquito, ¿no? Ahí ya vamos viendo un poquito cuál podría ser PPRP, cuál podría ser PCC, ¿no? Y luego, en el caso del PCC, tiene que detectar oportunamente cualquier falla. Y en el caso del PPROP, no necesariamente, ¿no? El seguimiento y la frecuencia de acuerdo a la probabilidad y gravedad de la falla, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estamos hablando dentro de este peligro significativo, que es peligro físico, contaminación por metales, si es que lo vamos a controlar a través de un detector de metales, detectar la falla oportuna sí es factible, porque puedo yo pasar los detectores cada hora, por ejemplo, y si en algún momento no me reconoce el test, puedo parar la línea y podría inmovilizar. En cambio, en el caso de un imán, no va a ser factible, no es más. O sea, normalmente estos imanes están dentro de una tubería, dentro de las líneas, ¿no? Y no hay una facilidad de poderlos ver, ¿no? Entonces, ahí ya vamos viendo cuál parece ser PCC y cuál parecería ser un PPROP. Adicionalmente, para fortalecer un poquito más los conceptos, ¿no? Ya abordamos aquí la norma, ¿no? Lo que quería un poquito era que veamos los conceptos, las diferencias entre los dos, y aquí ya vamos a abordar la norma. Para la categorización de las medidas de control vamos a considerar 3 cosas, ¿no? Lo que les estaba diciendo, la probabilidad de que falle su funcionamiento. ¿Cuán probable es que falle su funcionamiento? Eso lo tenemos que ver. Y la gravedad de la consecuencia, o sea, ¿cuál es el impacto de que falle la medida de control? Y esta gravedad de la consecuencia debe incluir lo siguiente: el efecto sobre los peligros significativos relacionados con la inocuidad de los alimentos identificados. ¿Qué quiere decir? Si es que falla esa medida de control, ¿me va a ocasionar un producto inocuo, no inocuo, de todas maneras? ¿O me va a causar un producto que sospecho yo que no sea inocuo? Es diferente, ¿no? Porque uno, si es que es un producto no inocuo, ya lo voy a tratar como si fuera un producto no conforme, ¿no? Dentro de la norma, ¿no? Y si es que puedo sospechar de que es no inocuo, puedo hacerle un tratamiento de repente al mismo producto, ¿no? Entonces, esto es lo que te pide. Si es que, para evaluar la gravedad, tienes que ver el efecto. Luego también la ubicación en relación a otras medidas de control, ¿no? Es la última medida de control que tengo, ¿no? Existe una medida de control posterior que me pueda reducir el peligro hasta un nivel aceptable. Estas preguntas ya tienen una similitud con el árbol de decisiones, ¿no? Y en efecto, pues estas metodologías que también propone la ISO 22000 toma pues del árbol de decisiones también, ¿no? Está específicamente establecido y aplicado para reducir el peligro hasta un nivel aceptable. También tiene, esta es la segunda pregunta del árbol de decisiones, esto también nosotros tenemos que considerarlo dentro de la evaluación de la gravedad, de la falla de la medida de control. Y por último, si se trata de una medida única o es parte de una combinación de medidas, porque de repente si es que es una medida única y falla,
es más grave de que de repente si fuese una combinación y tendríamos que establecer si falla y no la otra medida, cuán grave podría ser la consecuencia de esta falla, de esta medida de control, ¿no? Y por último, la viabilidad, ¿no? Entonces, la viabilidad, ¿cuán viable es establecer límites críticos de control y o criterios de control, observables o medibles? Entonces ya estábamos viendo en el chat anterior de que cuando hablamos de límites de críticos de control, estos deben de ser medibles. Es que estamos hablando de criterios de control, estos pueden ser medibles, pero también pueden ser observables. Si estamos hablando de límites críticos de control, están relacionados a los PCCs, y si estamos hablando de los criterios de decisión, están relacionados a un PPROP. Asimismo, también debemos de ver el seguimiento para detectar cualquier falla dentro del límite y o criterios de acción, ¿no? ¿Cuán factible es hacer seguimiento? ¿Qué tan detectable es esta falla, ¿no? Si es que seguimos con nuestro mismo ejemplo del peligro, si es que falla la medida de control en un detector de metales, el seguimiento de detectarlo, al detectarlo, es completamente diferente a si tuviésemos que hacerle seguimiento a un imán, ¿no? Uno le puede hacer seguimiento más frecuente en el caso del detector de metales, y si estoy hablando de un imán, no tan frecuente, ¿no? Por último, ¿cuán factible es aplicar correcciones oportunas en caso de falla, ¿no? Entonces aquí resaltamos la palabra oportuna, ¿no? O sea, cuán oportuno es que yo pueda detectar la falla y que pueda aplicar correcciones, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de un detector de metales, ¿no? El aplicar una corrección oportuna es factible, ¿no? Si yo paso el test cada hora, yo puedo pues tomar una corrección cada hora, mínimo, ¿no? En el caso de un imán, no necesariamente, ¿no? O sea, normalmente los imanes, dentro de la experiencia que tengo, trabajo en una molinería, normalmente los limpiamos cada 8 horas, ¿no? Entonces, no es tan oportuna esa detección. Entonces, si es que retornamos a nuestro ejemplo, en la etapa de proceso de envasado pesado, ¿no? Donde tenemos un peligro de contaminación por materia extraña metálica, ¿no? Y donde hemos determinado de que si es significativo, tenemos de medida de control, por ejemplo, nos imaginamos que podría ser un imán o que podría ser un detector de metales. Según los criterios de la 22000, esta etapa está diseñada para eliminar, nos preguntamos, ¿no? ¿Un peligro hasta un nivel aceptable? En ambos es sí. ¿Es viable establecer límites de control o criterios de acción medibles? En el caso del imán, no es medible. En el caso del detector de metales, sí. ¿Se puede detectar fallas oportunamente? En el caso del imán, no. En el detector de metales, sí. Entonces, como conclusión, tenemos que el imán, la medida de control del imán es un PPROP. En el caso de la medida de control del detector de metales asociado a la etapa, en este caso sería un PCC. Bueno, como conclusiones, porque estaba viendo justo mi reloj, ya me he pasado de la hora. Estoy pasada en 3 minutos. Los peligros se categorizan en significativos y no significativos, ¿no? De acuerdo a la metodología que hemos visto, que tenemos que considerar la gravedad y la probabilidad. Los peligros no significativos se controlan con PPROPs, ahí no se categorizan las medidas de control. Y los peligros significativos sí se deben identificar si es que es PPROP o es un PCC. Bueno, eso es lo que tengo. No sé si es que hayan preguntas. ¿Alguna pregunta, chicos? Tal vez podríamos, mientras se van a preguntar, continuar con el slide de De la presentación de la especialización. de la Ok. especialización. Bueno, tenemos esta línea de especialización en sistemas ISO, y aquí estamos abordando la ISO 22000.
que es un sistema de gestión de inocuidad de alimentos, ¿no? Existen otros también sistemas, la 9001, la 14001, la 45001, la 17025, bueno, hay varias, ¿no? 31000, 21000, pero ahora vamos a ver la 22000, ¿no? Entonces, esta especialización lo que les ofrecemos es una diplomatura en gestión de calidad e inocuidad que inicia el 16 de octubre. Hay una doble certificación, ¿no? Si es que se matriculan dentro de esta especialización, van a poder tener un diploma en gestión de calidad e inocuidad alimentaria a nombre del Instituto de la Calidad de la PUC, y un certificado de formación como auditor interno en sistemas integrados de gestión de calidad e inocuidad alimentaria a nombre de la PUC, ¿no? Entonces, dentro de esta especialización abordamos estos cursos que les voy a pasar a comentar, ¿no? Calidad e inocuidad alimentaria, donde van a ver las características de calidad e inocuidad alimentaria de los alimentos, ¿no? O sea, desde que ustedes entran dentro de la especialización van a formar grupos, y esos grupos los van a acompañar toda la especialización, ¿no? Entonces aquí la especialización es teórica práctica, ¿no? Van a tener un tutor que los va a acompañar durante toda la especialización, y que va a abordar, va a ver cómo los va a guiar en la integración de los trabajos que van a hacer en todos los cursos, ¿no? Por ejemplo, van a empezar con calidad e inocuidad alimentaria, donde van a ver los conceptos básicos de calidad y de inocuidad, las características de calidad, las características de inocuidad alimentaria, algo también de gestión van a ver dentro de estos cursos. La gestión del riesgo, me parece que está basada en la 37001, ahí van a ver metodologías, ¿no? De cómo abordar los riesgos y oportunidades, ¿no? Y la verdad que les va a servir también para que puedan, podrían ustedes aquí elaborar una metodología de probabilidad, gravedad del sistema HACCP, y también para abordar los riesgos y oportunidades de la organización, contexto de la organización, de lo que te pide el esquema de FCC 22000, ¿no? Ya van viendo aquí estas metodologías, ¿no? Van a ver diversas de metodologías que pueden ver, disculpen. Luego los programas prerequisitos, como les había comentado, los programas prerequisitos, tenemos la 22002, y también dentro de la BRC también existen programas prerequisitos. Aquí van a ver de ambas normas, ¿no? El análisis de peligros y puntos críticos de control, que aquí desarrollamos un plan HACCP, ¿no? Dentro también de los criterios de ISO 22002, donde vamos a abordar también tanto PCCs como PPROPs, y seguimos aquí la metodología de los 12 pasos. Luego, el siguiente, y esto es muy importante, porque esto aquí les va a ayudar a poder ver el esquema de certificación FCC 22000 y la ISO 9001, que es el esquema de certificación Quality, FCC 22000 Quality, así es como se llama este esquema de certificación, ¿no? Pero aprendiendo todo esto, el capítulo 8 de esta norma se lo pasean. Entonces, como ven, son trabajos que van avanzando poco a poco y tienen que ver, ¿no? Luego van a ver el modelo BRC con varias similitudes con la FCC 22000, pero también tiene algunos puntos particulares, ¿no? Luego ven auditorías de sistemas integrados de gestión de calidad e inocuidad alimentaria, ¿no? Donde van a aprender, pues, técnicas de auditoría orientados a auditar, pues, un sistema integrado de calidad e inocuidad que de alguna forma dentro del FCC 22000 Quality, que es el FCC 22000 más la norma ISO 9001, también este es un sistema integrado, ¿no? Integra tanto calidad como inocuidad, y aquí van a ver las auditorías integradas de ambos. Y bueno, y un trabajo integrador, que es un trabajo que van desarrollando poco a poco en cada uno de los cursos, y que van siendo monitoreados acompañados por sus tutores, ¿no? Entonces, para datos de contacto, toda la especialización tiene 144 horas, y para datos de contacto tenemos a Janet Reyes, ahí está, jlreyes@puc.pe, ¿no? Y ahí está su celular, el 949-508-244, para que puedan, pues, anímense a seguir esta diplomatura que es bastante completa. La verdad que hay muy buenos profesores que
tenemos tanto la teoría como la práctica, entonces se hace más, más real, ¿no? La aplicación de los criterios a la industria alimentaria. Bueno, eso es, no sé si es que haya preguntas. Sí, profesora, justo en el chat tenemos la consulta de Fidel Poma, que pregunta acerca de qué criterios se deben considerar para validar los procesos y cómo se realiza la validación de los medios de control, de las medidas de control. Ya. Ok, Fidel, gracias. Esto ya son las siguientes partes del análisis del control de peligros, pero vamos adelantando ahí un poquito, ¿no? Bueno, para validar los procesos se tiene que considerar las características, en este caso las características de inocuidad que tú quieres validar, ¿no? Entonces, defines las características de inocuidad que quieres validar y de acuerdo, y dominando, ¿cómo podría decir? Y controlando los procesos, los parámetros de los procesos, te tiene que resultar de manera constante, repetitiva, te tiene que dar un producto no inocuo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Tú tienes y esto tiene que ser en toda la etapa del proceso, pero vamos a ver un ejemplo chiquito, ¿no? Tenemos la pasteurización, que es el ejemplo clásico, ¿no? 72 grados centígrados por 15 segundos, ¿no? Entonces, constantemente esto tiene que darse a 72 grados centígrados por 15 minutos, me va a eliminar la salmonela en la leche, ¿no? Entonces, lo que se tiene que ver es, de acuerdo a las condiciones del proceso que estoy validando, me repita una conformidad en las características de inocuidad que esté definido para ese producto. Y las validaciones de las medidas de control son similares, en realidad son ambas, ambas están relacionados, ¿no? O sea, una validación es completa, ¿no? Los procesos, cuáles son los parámetros de proceso, las medidas de control que tú aplicas ahí, y eso, cómo te da repetidamente la conformidad en inocuidad alimentaria. No sé si es que resolví tu pregunta, Fidel. ¿Fidel? Gracias, Fidel. Ok, ¿alguna otra pregunta? Sí, muchas gracias, Lisa, por el chat. Bueno, igual recordar, si me ayuda profesora con el slide anterior, que tenemos este próximo inicio de la diplomatura en gestión de la calidad e inocuidad alimentaria para este 16 de octubre. De hecho, a todos ustedes que se han inscrito y participado del masterclass, se les va a hacer también llegar la información detallada de esta diplomatura y, bueno, en caso ustedes tengan alguna consulta, están los datos de contacto de Leonel Reyes, también, bueno, el correo y por WhatsApp pueden contactarse con ella para, en caso tuvieran una consulta o si desean inscribirse, ella les brindará todo el detalle de los descuentos y financiamientos que maneja el Instituto para la Calidad. Bien, profesora, aprovecho para este momento para agradecerle el tiempo y la exposición. Y también, bueno, agradecer a cada uno de ustedes que se han conectado y han participado de este masterclass. Eh, y bueno, nosotros de hecho vamos a seguir organizando ese tipo de exposiciones que lo que hace pues es acercarnos más a aquellos que tienen esta inquietud o quieren seguir capacitándose y crecer profesionalmente. Será como, no sé Gracias. si profesora tiene alguna recomendación. Gracias a ustedes, un gusto, un placer. Me gusta enseñar, me encanta. Y un gusto haber compartido con ustedes. Bueno, será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias a todos.